actualmente aún tienen efectos de la misma situación. Más sin embargo, si ustedes ven el crecimiento del activo que tiene el fondo, ha sido importante, inclusive ha sido un poco más alto, esto mirándolo a agosto, de lo que teníamos a diciembre en el 2019. El pasivo básicamente también ha tenido un leve incremento, pero ya les voy a mostrar que el pasivo está compuesto es por las obligaciones que tiene el fondo con los mismos asociados, que cuáles son los depósitos y los fondos sociales. Básicamente, con los activos cubriríamos el 100% de los pasivos que actualmente tiene el fondo y aún así tendría un importante capital de trabajo. No falta eso. Bueno. ¿En cuál va? ¿La cuarta? Ahí. Sí. Bueno, como les contaba, el activo ha tenido un incremento importante. Miren que estamos mirando un mes intermedio del año 2024 y ya vamos en 4.530 millones de pesos en activos con respecto al 2019 que estaba por debajo. ¿Cierto? Entonces se ve cómo el fondo ha venido creciendo y ha venido recuperando la posición que tenía antes de pandemia. Está pasando. Sí, está muy lento. La composición básicamente del activo que tiene el fondo actualmente, la parte más importante es de la cartera. Y pues esa es la esencia del fondo, ¿cierto? Es el activo más importante que tiene actualmente el fondo. Como ven, corresponde al 79% del total del activo, seguido ya por otros activos como pues en menor proporción, lo que son las inversiones, la propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, pero la esencia importante es la cartera y vamos a ver cómo la cartera, que es el activo más importante, tiene un buen comportamiento y tiene también muy buenos indicadores. Bueno, como ven ahí está pues de forma gráfica cómo ha sido la evolución de la cartera en los últimos años y hasta el corte del mes de agosto. Entonces la cartera ha tenido, si ven la barrita más pequeñita que es de color beige, es la cartera improductiva, es decir, la cartera que está en categorías de la B a la E. La cartera que es, digamos que ya viene como con un deterioro, que ha sido difícil de recuperar, pero más sin embargo, en la posición E es la más baja proporción, ya se los voy a mostrar. Entonces, como ven, es una cartera que para el fondo es muy sana. Tenemos una calificación de cartera. La superintendencia nos dice que puede estar entre el 3 y el 5% la calidad de cartera, es decir, esa cartera que está entre categorías B y E. Y en el caso del fondo, como ven, está por debajo del máximo indicador, es decir, que vamos muy bien en cuanto al manejo y recuperación de los créditos. Esa es la distribución de la cartera según las categorías. Entonces, básicamente el 96% de la cartera está en categoría A, es decir, la cartera que se encuentra vigente, que es recuperable, que mes a mes se está recogiendo. Y las otras categorías que son las B, C, y D, C, D y E son las carteras que de pronto pasan de 30, 60, 90 días. Y si ven, para el fondo es muy pequeña la proporción de esa cartera. De hecho, el fondo no realiza prácticamente castigo de cartera, que son los casos pues ya extremos cuando no hay forma de recuperar ningún crédito. La cartera del fondo actualmente cuenta con una protección que está prácticamente en el deterioro que se calcula mensualmente y tenemos el deterioro individual que es por cada crédito, o sea, según la calificación que tenga, pues hay que hacerle un deterioro y hay uno que es general, que inclusive la norma determina que es del 1% y nosotros actualmente lo tenemos por encima por reglamentación interna de la Junta Directiva que estableció que era mejor tener una protección más amplia de los créditos. Bueno, en cuanto a los pasivos, si comparamos el cierre de 2019 con agosto, ha habido una disminución del 2.79.
Y como les decía, los pasivos básicamente son con ustedes mismos, porque corresponden es a los depósitos y a los fondos sociales, fondos que luego se distribuyen en auxilios, en beneficios que el fondo tiene determinados según reglamento. Bueno, entonces, como vemos, son básicamente casi mil millones en depósitos y son 200 millones más o menos en fondos sociales. Es decir, que lo que tenemos en activos, que son 1.250 y algo millones, prácticamente 1.200 millones son esas dos partidas. Lo que quiere decir que el fondo no tiene endeudamiento con terceros que le genere a futuro algún inconveniente en ser cubiertos. ¿Sigo? Bueno, tenemos la composición del pasivo, como les he dicho pues ya anteriormente. Básicamente la torta está la mayor parte en lo que son los depósitos eh, que tienen ustedes en el fondo por ahorro, por el ahorro permanente, por los CDATs. También están los fondos sociales, cuentas por cobrar, las obligaciones laborales, el pasivo laboral que se tiene con los empleados de planta y que hasta el momento han sido cubiertos de acuerdo a la normatividad vigente. Ya le doy clic. Es que está la barra de... En esta gráfica les presento el patrimonio. Igual, el crecimiento del patrimonio se da básicamente por los aportes, porque esa es la composición principal que tiene actualmente el patrimonio. Y también por los fondos patrimoniales que se determinan de acuerdo a los resultados que se van dando en los ejercicios anuales. Entonces, también, como ven, ha tenido un incremento del 10.56% entre diciembre del 2019 y agosto, es decir, que aún nos falta todavía meses por ejecutar de este año, pero como ven, se da un incremento importante en el patrimonio. En cuanto a los ingresos, pues como es todavía un corte intermedio y faltan aún meses por ejecutar, pues ya septiembre cerró básicamente, pero faltan otros 3 meses por seguir ejecutando, van ingresos de 400 millones comparados pues con los años anteriores. Es decir, que vamos yendo como en la línea de crecimiento permanente del fondo. El tema es el clip. Esa es una gráfica de comparación de costos y gastos. Básicamente los gastos pues, del fondo son los gastos laborales, los gastos generales que corresponden a los gastos de arrendamiento, de papelería, gastos financieros como el gravamen al movimiento financiero, los costos que son los rendimientos que se otorgan a los depósitos que tienen ustedes con el fondo. Al deterioro de la cartera que también se debe hacer el cálculo mensual. Entonces vemos las barritas, si ven la diferencia pues entre cada año, cómo ha sido la evolución. En el primero están todas las barritas de todo lo que son los gastos de personal año por año, ¿sí? Ya ahí siguen las barras de los gastos generales, del deterioro y de los costos de servicio. Entonces, miren, por ejemplo, la barra del deterioro en el 2019, que eran pues mucho más altas, precisamente lo que fue 2019 y 2020, porque fueron los años de pandemia. Entonces, había que tener como protegida la cartera, más sin embargo, no se generó un inconveniente financiero para el fondo, sino que por el contrario se ha ido creciendo. En cuanto al resultado, al corte pues vigente, tenemos un resultado positivo de 141 millones y aún faltan todavía 4 meses o 3 meses por ejecutar y un mes cerrado por analizar. Entonces también se ha venido con esa recuperación, porque el fondo siempre ha tenido unos excelentes resultados, pero a raíz pues de lo que pasó entre 2019 y 2020, se había disminuido un poco el resultado en comparación con años anteriores, pero ya viene nuevamente dándose el crecimiento que siempre mantiene el fondo. Entonces, con esta información, queremos que ustedes tengan luz de la situación financiera del fondo,
de que el fondo viene en crecimiento, de que el fondo viene recuperándose permanentemente y que los resultados siempre son positivos. Eso permite que cada que se haga una asamblea se dé una distribución de excedentes. En comparación de pronto con otras entidades de la misma línea o de otras líneas que por el contrario han venido en decrecimiento. La situación del fondo financieramente es muy sólida. Y como les digo, tiene los recursos suficientes para cubrir sus pasivos y seguir trabajando con el capital que le queda. Gracias. También quiero dar la palabra a la doctora Marcela, ella es la delegada de nuestra firma de revisoría fiscal, Cerfiscal. Ella también va a dar una pequeña explicación de su concepto independiente como revisora fiscal. Ya se lo cierro. Cierro ya esto. Buenas noches. Pues como las asambleas que hemos hecho en el Fondo de Empleados IBG son por delegados, entonces que no habíamos tenido la oportunidad de conocernos, me presento, mi nombre es Marcela Arias No se Londoño. escucha nada. Sí, no, sigue Hola. hablando, sigue hablando. Sí, no está bien. Bueno, me presento, mi nombre es Marcela Arias Londoño, soy delegada de revisoría fiscal de la firma Cerfiscal Limitada. La firma pertenece al grupo ANALFE. ANALFE es la Asociación Nacional de Fondos de Empleados. La firma de revisoría fiscal Cerfiscal pues se especializa en fondos de empleados. Realmente ese es el sector sobre el que nosotros trabajamos. Hoy en esta preasamblea que se ha programado, la idea es darles un parte, así como la contadora les dio un parte financiero de cómo va el fondo. Mi idea es darles como una información normativa de cómo va el fondo, ¿cierto? La revisoría fiscal se encarga de auditar que la entidad esté funcionando de acuerdo con todos los lineamientos normativos que se han sacado en todos los niveles, ¿cierto? Tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Entonces, quisiera como no ser muy normativa al respecto, pero contarles de cómo está de cumplimiento el Fondo de Empleados Civil. Como cualquier empresa, los fondos de empleados tienen que cumplir con los entes de control. El principal ente de control para los fondos de empleados es la Superintendencia de Economía Solidaria, que es la superintendencia que nos regula. Los fondos de empleados están súper regulados porque tienen una característica muy especial y es que hacen la actividad muy parecida a la que hacen los bancos, ¿sí? Con la diferencia de que los fondos de empleados tienen es un vínculo cerrado. Los bancos le reciben y le prestan plata a cualquier tercero. Los fondos de empleados únicamente lo hacen con los asociados que generan su vínculo de asociación, que en este momento, para el caso de nosotros, es las empresas IBG. Entonces, como la labor de los fondos de empleados es la de colocación y la de captación, y como esa colocación se hace con los dineros que se captan de los asociados, y esos asociados son trabajadores, y esos dineros son los ahorros de los trabajadores, entonces el gobierno, a través de la Superintendencia de Economía Solidaria, se ha encargado de regular muy juiciosamente a estas entidades. Entonces, respecto a toda esta regulación que tenemos de la Superintendencia de la Economía Solidaria, trabajamos bajo unos principios de riesgos. En el caso, para el caso actual, en este momento, tenemos implementados 3 riesgos. Son el riesgo de administración de la cartera, ¿sí? Entonces, respecto a este riesgo, el Fondo de Empleados IBG cumple adecuadamente con toda la normatividad. Al cumplir con esta normatividad, pues cuenta con los manuales en los que se establecieron todas las políticas para controlar este riesgo. Se hace, como dijo la contadora, las diferentes provisiones, que es la provisión individual y la provisión general de cartera.
Se cuenta con un comité de riesgos que se reúne de forma mensual para evaluar la cartera del fondo. Si hay algún tipo de problema con algún crédito que no se está pagando adecuadamente, pues entonces intervenir de forma rápida antes de que ese crédito pueda entrar en un riesgo mayor. Cuenta con un gestor de riesgos, así como la norma lo indica. Entonces, respecto al riesgo de la cartera, al sistema de administración de riesgos de cartera, el fondo cuenta con todo lo que la norma nos pide. ¿Cuál es su principal objetivo? Pues proteger la cartera, ¿cierto? Tenemos otro riesgo ya implementado que se llama el sistema de administración de riesgo de liquidez, el SARL. Ese SARL, pues como su nombre lo indica, lo que busca es que el fondo no tenga problemas de liquidez. Es muy importante estar monitoreando, esa es la finalidad, monitorear que el fondo pueda cumplir con las obligaciones que tiene, actuales y futuras, sin ningún inconveniente. Entonces se monitorea la capacidad de liquidez que tiene el fondo para cumplir con sus respectivas obligaciones. En cuanto a esto, pues cumple con un ahorro que se hace, que se llama fondo de liquidez para proteger los ahorros de los asociados en casos de unos retiros masivos, tiene un comité de riesgo de liquidez debidamente constituido, hace las reuniones periódicas del comité de riesgo de liquidez como la norma lo indica, y la junta directiva pues ha aprobado todas estas, digamos, regulaciones que se han dado dentro del fondo para cumplir con esta norma. Entonces también tiene un manual que le da todas las políticas para el cumplimiento del riesgo de liquidez. Y por último tenemos ya desarrollado el SARLAP. El SARLAP es el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que lo que hace es prevenir que el fondo se vea involucrado en algún tipo de delito relacionado con el terrorismo o con el lavado de activos. Entonces, para esto, pues igual se aprueba un manual con todas las políticas, se generan unas matrices de riesgos, se nombra un oficial de cumplimiento para que esté pendiente, digamos que de todas las situaciones que la norma nos exige que deben estar siendo controladas y el fondo pues cuenta con eso. ¿Qué nos falta? Nos faltan implementar dos riesgos que en este momento la norma no nos los ha exigido, que es el riesgo de mercado y el riesgo operativo. Ya con esos dos quedaríamos con un sistema de riesgos completo, pero en este momento, pues esos últimos dos todavía la norma no lo exige, entonces vamos al paso de la norma. También la Superintendencia de Economía Solidaria exige que trimestralmente se le envíe una información para el caso de fondos de empleados del tamaño del Fondo de Empleados IBG. Esa información se ha enviado sin ningún inconveniente dentro de los plazos establecidos por la norma cada trimestre. Es información contable, ¿sí? Lo que enviamos es información contable. Indicadores, digamos que los estados financieros, el balance, informes de cartera, de captaciones, de aportes, de cuentas por cobrar, información de directivos, toda esa información se ha estado enviando de acuerdo a la norma. El Fondo de Empleados, como cualquier otra entidad, está inscrito en la Cámara de Comercio, ha hecho sus renovaciones de Cámara de Comercio regularmente, como lo exige la norma. Igual tiene también responsabilidades frente a la DIAN, ¿sí? Estas responsabilidades, como cualquier otra empresa, es presentar impuestos, como por ejemplo la retención en la fuente, como por ejemplo el 4 por mil, como por ejemplo la información exógena nacional, que son los medios magnéticos. No se paga declaración de renta, pero debemos presentar una declaración informativa que se llama declaración de ingresos y patrimonio. Y todas estas responsabilidades tributarias, el fondo las ha cumplido adecuadamente durante este año y durante los años que hemos estado en la revisoría fiscal, y se ha hecho de forma oportuna, sin necesidad de tener que estar pagando sanciones ni nada. Siempre ha sido muy oportuna la presentación de las obligaciones. También tenemos obligaciones, también se tiene obligaciones con el municipio de Armenia, con la Secretaría de Hacienda. Se ha pagado el impuesto de industria y comercio, de acuerdo como lo exige la norma. Se han presentado la información exógena municipal, que también es una obligación. Entonces también se ha cumplido con esto.
En cuanto a lo que tiene que ver con la contabilidad, el fondo maneja la contabilidad de acuerdo con las normas establecidas. Se tiene un programa especializado para fondos de empleados debidamente licenciado. Se llevan los libros de contabilidad de acuerdo como lo exige la norma. El fondo cuenta con un libro de actas de asamblea debidamente registrado en la Cámara de Comercio. Cuenta con un libro de registro de asociados. Cuenta con la junta directiva que se reúne mensualmente de acuerdo como lo exige la norma, dejando sus actas, los libros de actas y de las reuniones de la junta directiva, los libros de actas de las reuniones de los diferentes comités, como son el comité de riesgos y el comité de riesgo de liquidez. Todas se conservan y se llevan debidamente impresas, firmadas y bajo estándares de seguridad. Entonces, la finalidad, digamos, de este informe de la revisoría fiscal es darle un parte de tranquilidad para las decisiones que se vayan a tomar en la próxima asamblea, de que la situación de normativa del fondo se lleva adecuadamente, que no hemos tenido ningún inconveniente de requerimientos no atendidos de los entes de control o de algún tipo de sanciones, para que los asociados puedan, lógicamente, tomar decisiones pues, tranquilos y con la información clara de en qué circunstancias está el fondo de empleados. ¿Tienen alguna duda? Con mucho gusto. ¿No? Bueno, les agradezco mucho la atención. Bueno, entonces, como les decía, el propósito de la reunión hoy, la preasamblea, es traer unas propuestas, pero queríamos que primero conocieran el estado actual del Fondo de Empleados, de manera rápidamente, pues ya conocen financieramente cómo estamos y normativamente. Esta propuesta la venimos cocinando la Junta Directiva del Fondo hace 5 años. Desde el 2019, el Fondo de Empleados no recibe ya ningún apoyo económico de la empresa IBG. Desde octubre del 2019, el Fondo de Empleados ya está en una sede, la cual paga directamente el Fondo de Empleados. O sea, no hay ningún apoyo, ya los asumimos el 100% todos los gastos. Y en el 2020 quisimos abrir el vínculo de asociación del Fondo de Empleados. ¿Qué significa esto? Que otros empleados de otras empresas pudieran vincularse al Fondo de Empleados. Pero nuestro Fondo de Empleados lleva la marca IBG. Siendo respetuosos con eso, buscamos la Junta Directiva de IBG, nos reunimos con don Iván, doña Marta y Estefanía Botero, en su momento y el doctor Julián, y les contamos nuestro propósito, que queríamos abrir el vínculo para que otras empresas pudieran vincularse. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque sentimos que financieramente lo podemos hacer y podemos crecer mucho más. En su momento la respuesta de don Iván fue, no es el momento, no quiero todavía que mi marca esté en el fondo, todavía no quiero que abran el vínculo. Y dijimos, sí, tal vez no estamos preparados. Y empezamos a prepararnos. Como les decía la doctora Marcela, hay un tema de riesgos. Nosotros empezamos a agudizar el tema de provisiones. La norma nos exige que el 1% de nuestra cartera debe estar provisionada. O sea, es un dinero, un gasto que se debe causar de manera mensual. Y empezamos a subir esa provisión. Hoy la tenemos al 2%. Ha ido subiendo gradualmente y la tenemos al 2%. ¿Qué significa eso? Que tenemos un colchón más grande en caso de que tengamos algún siniestro de cartera. Con el fondo de liquidez, que es un tema muy complejo que también la SOPER nos vigila mucho, es el tema pues del que tengamos el dinero para pagar créditos, retiros, aportes, auxilios, todo. La norma exige que el 10% de los depósitos de los asociados esté en un fondo de liquidez aparte, en una cuenta que no se puede tocar, previendo eso. Y el fondo empezó a subir gradualmente, hoy lo tenemos al 20%. Con esos incrementos, el fondo ha podido hacer sus pagos normales, sus excedentes no han disminuido, entonces hemos ido preparándonos gradualmente. En el 2020 también hicimos algo que se llama asociados por extensión. Es una figura que maneja la superintendencia que permite que un empleado, al retirarse de la empresa, pueda continuar en el fondo de empleados. De hecho, aquí muchos ya no trabajan en el IBG, algunos son pensionados, otros ya trabajan en otra empresa y están aquí como asociados por extensión. Y a la fecha, el 30% de los asociados ya no son del grupo IBG. El 38% de la cartera ya no es de los empleados de IBG. El 58% de los depósitos ya no es de empleados de IBG.
Entonces, como pueden ver, aunque nos llamamos fondo IBG, ya tenemos asociados que no son IBG. Volvimos a tocar la puerta este año a la Junta Directiva de IBG y nos dijeron, bueno, si ustedes quieren abrir el vínculo y sienten que tienen la capacidad para hacerlo, háganlo, pero quiten nuestra marca IBG. Entonces, esa es la propuesta que tenemos. Queremos abrir el vínculo de asociación de los empleados. ¿Qué significa eso? Que empleados de otras empresas, previa regulación de la Junta Directiva, puedan ingresar al fondo de empleados. ¿Por qué previa regulación de la Junta Directiva? Porque tampoco queremos llenarnos de asociados que de pronto luego generen un riesgo en cartera, entonces debe ser responsable el crecimiento. Y queremos empezar de pronto con empresas de la familia Botero. Aquí hay muchas empresas que no es del grupo IBG, pero hacen parte de la familia Botero, que son también reconocidas. Y empezando gradualmente a conocer otras empresas, a tocar empresas, porque de hecho muchos de los ex asociados IBG cuando van al fondo van con compañeros y dicen, yo quiero afiliarme, no podemos recibirle. En este momento, si yo recibiera un asociado que no hace parte del grupo IBG, pues sería una captación ilegal de dinero, o sea, no lo podemos hacer. Requiere de esa normativa que pueda abrir el vínculo de asociación. Entonces, básicamente la propuesta que tenemos son dos. Una es abrir el vínculo de asociación. ¿Qué significa eso? Tenemos que cambiar estatutos. En este momento dice únicamente asociados, empleados IBG, pensionados y los asociados que fueron del grupo IBG. Sería abrir el vínculo para que otras empresas puedan entrar. Pues sería la Junta, empezaría a reglamentar eso, qué empresas sí, qué empresas no, pues que sean reconocidas y poder ser asociados esas personas con los mismos beneficios. Cuando entra un asociado al fondo de empleados, pues nosotros no podemos tener como diferenciación. De hecho, los que son ex IBG tienen los mismos beneficios que tiene el fondo, los pensionados tienen el mismo beneficio, entonces sería abrir ese vínculo. Y para eso tendríamos que cambiar el nombre IBG. Entonces ya no nos podemos llamar Fondo de Empleados IBG, sino Fondo de Empleados, es el nuevo nombre. Entonces, la propuesta es que queremos que entre todos construyamos ese nuevo nombre del Fondo de Empleados. Por eso quisimos hacer esto, una preasamblea, no que sea como una decisión de la Junta Directiva de imponer un nombre, sino que vincularlos. De hecho, también pues muchos asociados están conectados a través de la plataforma Zoom, porque hay muchos en las sucursales que pues también los tenemos en cuenta y la idea es crecer no solamente acá, sino también poder crecer en las regiones. Entonces lanzamos o queremos lanzar una campaña o un concurso. La idea es que entre los asociados del fondo salga el nombre. Tenemos hasta el 5 de noviembre, o el plazo que se dio para el 5 de noviembre, para que los asociados promuevan o postulen nombres para ese nuevo nombre de este fondo de empleados. Y ya en una próxima asamblea ya poder determinar el nombre y determinar, pues ya aprobar los estatutos. Entonces, esa es la propuesta que tenemos para hoy. Queríamos decírselos a ustedes, también queremos escucharlos, queremos escuchar qué opinión tienen, qué concepto quieren aportar. Entonces, le doy primero la palabra a las personas que están en la plataforma Zoom. Si hay alguna persona que quiere intervenir, puede prender su micrófono, si quiere poner la cámara, también lo puede hacer para que escuchemos sus preguntas, sugerencias. ¿No hay opiniones en la plataforma Zoom? Que nos escriban en el chat que ahí dejamos. Bueno, si no quieren hablar, también pueden escribir en el chat y pues a mí se les puede leer el mensaje. Aquí hay personas que quieren de pronto opinar, dar un concepto. Don Mauricio, una pregunta es tan amable. Estamos oyendo, Te escuchamos. Aló. escuchando todos. Sí, señor, lo escuchamos. Bien, Don pueda. Mauricio, gracias, es tan amable. La persona independiente que no está vinculada a alguna empresa, ¿se puede afiliar? No, no, señor. Digamos que la idea no es perder la esencia, pues somos un fondo de empleados. Hay dentro del sector solidario hay cooperativas, fondos mutuales y fondos de empleados. Una cooperativa puede vincular a cualquier persona, no hay necesidad de un vínculo de asociación. Los fondos de empleados, aunque tengamos el vínculo abierto para varias empresas, debemos conservar eso. Deben ser empleados de una empresa previamente aprobada por la Junta Directiva del Fondo de Empleados. Entonces, no se puede, porque me han preguntado que si un pensionado de X empresa puede ingresar, no.
Tiene que ser una persona vinculada a una empresa que previamente tengamos la aprobación para que haga parte del fondo de empleados. Don Mauricio, y si trabaja con una empresa virtual y no está afiliada, ¿lo puede realizar? O sea, ¿la idea cuál es? Primero tenemos que reglamentar y determinar empresas que puedan vincularse. O sea, no es que cualquier persona se va a poder vincular, ¿no? Primero debe haber una previa aprobación de la junta directiva y ya cuando esté aprobada esa empresa, ahí sí podemos vincular los empleados de esa empresa. ¿Sí es claro, Nelson? Sí, señor, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julia Upegui. Pues yo creo que con esta nueva era que se viene en el Fondo de Empleados, me parece que es una gran oportunidad, que hay que hacer muy buen trabajo, que vamos a recuperar también mucho asociado que se ha perdido. Entonces, pienso que es una gran oportunidad y que todos debemos ponernos la camiseta para poder seguir continuando con el fondo, que nos trae muchos beneficios a todos. Entonces, la invitación es a que todos nos unamos, nos pongamos la camiseta y empecemos una buena campaña para el Fondo de Empleados. Muchas gracias. Preguntan por el chat de Zoom que si él se retira de la empresa puede continuar. Sí, en este momento cualquier empleado IBG que salga de la empresa puede seguir en el fondo. Pues, debe solicitar la continuidad y puede seguir. Personas ex empleados que no están en el fondo, que en la época no se podían seguir porque no estaban, ¿pueden volver a fondo? Digamos que ya todo el tema de regulación de la Junta, pues, tendríamos que mirar si está vinculado a una empresa. O sea, sí se podría hacer, pero que esté vinculado a una empresa. Porque sí debe ser empleado. No podemos perder la figura, pues la esencia de eso. Soy independiente ahorita, pero pues sigo en el fondo. Las personas que salieron hace, no sé, 3, 4, 5 años, que fueron empleados de la compañía, pero en esa época no se podía seguir, digamos, no siguieron, no sé. Si no son empleados de empresas, no. O sea, si ya no, si no está vinculado laboralmente, ¿Qué empresas aprueba la Junta? Entonces, si es una empresa, él está en X empresa que no está dentro de las aprobadas por la Junta. no. Porque, por ejemplo, teníamos de la Junta, estamos como pensando, puede ser también familiares de asociados activos, pero que sean empleados. Por ejemplo, el esposo trabaja en Claro. Posiblemente, claro, no nos va a haber vínculo con nosotros, pero podemos, es empleado y podemos vincular a través de un asociado. Digamos que todo ya es como tema de irlo regulando y que también estemos acorde de la norma y no irnos a desfasar pues de la norma. Bueno, lo que pasa es que cuando se hace referencia a que la Junta debe analizar qué empresa, ¿cierto? Es porque como nosotros debemos cumplir con unas políticas de riesgos y dentro de las políticas está salvaguardar pues a la entidad de que más que todo con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces es un filtro para determinar que es una empresa legal, que los recursos que llegan son legales y que luego en el fondo no se vaya a filtrar algún recurso que sea ilícito. Es más que todo eso. ¿Alguien quiere opinar? ¿Una pregunta? Bueno, Bueno, en ese caso, el que estaba exponiendo ella, los ex empleados, ¿cierto? Que no pudieron continuar en el fondo, pero si están en otra empresa y la empresa cumple con los requisitos que ya nos dieron a conocer, igual podrían entrar o también va a estudio. Todo esto a nivel de estudio, o sea, tenemos que estudiar, pero posiblemente hay hubo un vínculo con el fondo, conocemos su historia y posiblemente pues va a ser más fácil el poderlo nuevamente vincular. Entonces sí podría ser más fácil. En ese orden de ideas, nosotros podríamos como postular empresas, decirles, mire,
existe la posibilidad con X empresa, ¿sí? Claro, por eso la idea de esta reunión era eso, como involucrarse, como decía Juliet, pues la idea es como que entre todos construyamos, y sí, claro, ya la idea es eso, porque de hecho muchos ex IBGs están en empresas y esas empresas empleados han querido vincularse al fondo, entonces es eso, ahí sí, buscar esos ex IBG y buscar como esas alianzas con esas empresas, sí se podría, claro. Sí. Otra sugerencia, pregunta, comentario. ¿No? ¿Ahí están preguntando algo? No, es solo, es una Bueno, entonces quiero poner afirmación. como claro el tema del concurso del nombre. Requisitos. No puedes llevar la palabra IBG. Segundo requisito, debe empezar por fondo de empleados, ya el nuevo nombre. No puede existir otro fondo de empleados que se llame igual. Y la idea es que, señora, lo que ustedes decidan, ya ustedes deciden su creatividad, lo que la creatividad les dé. Pero pues debe ser conservando fondo de empleados. Lo pueden hacer en un grupo individual, es un premio de 500.000 pesos. Hasta el 5 de noviembre recibimos las propuestas. ¿Por qué hasta el 5? Porque como se debe hacer una asamblea extraordinaria, cuando lancemos ya la convocatoria de la asamblea, para que se agenden de una vez, es el 27 de noviembre, 27 de noviembre, y en este mismo sitio, pues, que nos llegue antes del 5 de noviembre, bueno, al 5 de noviembre, cuando lancemos la convocatoria, ya debemos tener un nombre para esa convocatoria. Y se van a enviar muchos artículos, van a cambiar del estatuto, pero básicamente es eso, como al cambiar el nombre y el vínculo de asociación, pues bueno, va a cambiar muchísimos artículos, entonces va a ser un paquetico grande con muchos cambios, pero básicamente es eso, el nombre y el vínculo de asociación. Las propuestas nos las pueden hacer llegar al correo electrónico del fondo, que es gerencia@fondibg.com. Entonces nos las hacen llegar, la Junta estudiará conjunto con un comité que nos va a apoyar, pues como para que sea un nombre, pues que sea atractivo, que cumpla las expectativas. Entonces, por eso la idea es eso, que todos participen, que entre todos construyamos el fondo de empleados. Señor. Bueno, buenas noches. ¿Se podrían varias propuestas por empleado? Es decir, varios nombres o una cantidad límite. No, las que tengan, o sea, ustedes pueden mandar varias propuestas, entonces las pueden mandar y ya ahí se filtrará. ¿Y quién decide el nombre al final? Pues van a ser ustedes mismos en la próxima, en la asamblea ya extraordinaria, pero sí debemos tener ya previamente un nombre para poder enviar la convocatoria. Porque debemos mandar 15 días antes la convocatoria ya con el nuevo nombre y los nuevos estatutos. Yo no creo que repitan nombre. No, tiene que empezar por fondo de empleados. O sea, fondo de empleados y el nombre vaya al final. Más preguntas, más dudas. ¿En Zoom tienen plataforma de preguntas? ¿Hay comentarios? Sí, buenas noches. Aló. Buenas noches para todos. No conozco la propuesta que tienen de que son las empresas que empiezan con el vínculo, pero considero que de pronto de la parte comercial de IBG o de muchos tienen emprendimientos, entonces tener en cuenta de que si algún asociado tiene su emprendimiento y tiene su empresa, pueda vincular sus empleados, no descartar esa fuente, o sea, que no sea limitado solo a la familia Iván Botero Gómez. Sí, de hecho ya hay asociados que son empresarios y ya nos han preguntado, y claro, es la prioridad para ellos. O sea, hay en ese momento ex IBG que tienen empresas y esas empresas pues tienen empleados que podrían vincular. Para esa clase de personas, pues creo que tenemos que darle prioridad porque ya hacen parte del fondo de empleados. Buenas noches.
Tengo otra pregunta. Si le van a cambiar el nombre al fondo de empleados, no hay problema más adelante. Supongamos que yo tenga una plata y yo la vaya a reclamar y me digan, no, pero eso estaba a nombre de Iván Botero. No. Cuando uno hace el nombre, cambio de nombre, conservamos nuestro mismo NIT. Igual eso hay que reportarlo a la superintendencia, Cámara de Comercio, no. O sea, pues no. Empezamos de nuevo sin ahorros. No, no. En el chat de Zoom, pues hay dos comentarios. Dice, me parece una muy buena decisión. Creo que a buena hora se hace. El fondo ha sido demasiado importante en el crecimiento económico para muchos, entre ellos me incluyo. Buenas noches, me parece que son dos propuestas muy buenas y acertadas que beneficiará mucho a todos los asociados y se apunta a fortalecer y alargar la vida del fondo. Cuenten con mi apoyo. Buenas noches. Mi pregunta es, mi esposa trabaja, está en una empresa. Ella podría, la empresa de ella podría apoyarse con. Sí, la idea es como que con esa clase de asociados, o sea, los familiares, tener prioridad. Entonces, si tu esposa trabaja en otra empresa y si la empresa decide no darnos el descuento, ella lo puede hacer de manera independiente, pero que es empleada. Pero sí, la idea es como empezar primero con los familiares de los asociados. Más preguntas, dudas. Buenas noches. Buenas noches. Mi inquietud es los empleados de esas empresas no van a comprometer su nómina ni nada, sino que ellos van a pagar como se dice, por ventanilla. No tienen nada que ver con las nóminas de ellos en las empresas. No, hay dos cosas. Si hacemos el convenio con la empresa X, es igual, la nómina de esa empresa nos va a pagar a nosotros. O sea, el empleador es esa empresa y el descuento, como lo hace en ese momento IBG, lo va a hacer a otra empresa. Previa autorización del empleador, descuento por nómina. Pero hay otros que en este momento tenemos que no es por nómina, que es ese 30% que les digo que hay un porcentaje alto que pagan de manera directa, porque ellos no en ese momento no tenemos el convenio con esa empresa. Ya al tener convenio con la empresa es diferente. Entonces vamos a tener las dos figuras, por taquilla, que se llama, o por directamente, que son los ex IBG, o el que tenga el convenio por la empresa. Digamos que el tener créditos no respaldados por una nómina, pues genera mayor riesgo. Y es por eso que estos años hemos ido fortaleciendo las provisiones, hemos fortalecido nuestro fondo de liquidez, porque hay un mayor riesgo. Pero hemos observado, por ejemplo, el grupo de pensionados, es un grupo muy juicioso. O sea, ellos nunca se atrasan, son los más juiciosos. Entonces, si una persona siempre ha tenido hábito de buen pago, pues lo va a seguir manteniendo, a no ser pues que pase algo extraordinario. Y llevamos 24 años como fondo de empleados que nos ha dado una experiencia en temas de crédito. Y ya digamos que es muy fácil, hay muchas herramientas. Las centrales de riesgo promueven muchos mecanismos para minimizar ese riesgo. Entonces, creemos que es el momento, que ya estamos preparados, que tenemos la experiencia y la solidez para hacerlo. Buenas noches. Mauricio pregunta, ¿el control de la capacidad de endeudamiento para el otorgamiento de créditos lo haría el fondo de empleados, lo haría la empresa o lo harían los dos? Hago la pregunta porque hay ocasiones donde las empresas tienen niveles más estrictos en ese control, entonces pueden poner un tope más bajo al momento de dar un crédito.
Cada empresa maneja pues temas diferentes. Por ejemplo, con IBG, siempre IBG nos pidió no sobreendeudar a los empleados. O sea, siempre el mensaje que nos daban, no los sobreendeuden. Y por eso IBG nos daba como unas herramientas, teníamos como unos topes, había como ciertas restricciones. Y sí, cuando empecemos con ese nuevo proceso, pues vamos a encontrar muchas cosas. Habrá empresas que nos van a decir ciertas normas de su empresa que tendremos que mirar y acogerlas a ellas, porque no podemos sobrepasar pues como la decisión del empleado. Entonces sí, cada empresa tendrá pues como algunas restricciones y tendremos que adaptarnos y por eso hay que hacer como el estudio previo de saber si hacemos el convenio con esa empresa o no. Buenas noches. Mi pregunta es sobre el tema de cómo se va a manejar los integrantes de la Junta del Fondo cuando estén vinculadas nuevas empresas. Yo les decía que cuando un asociado es asociado al fondo de empleados, nosotros no podemos tener como categorías, los pensionados, los ex-IBG, no. Cuando un empleado, un asociado entra, tiene los mismos derechos y beneficios. Entonces, sí, cuando entren nuevas empresas y nuevos empleados o nuevos asociados, ellos podrán también postularse a esos cargos de junta directiva, control social, comité de bienestar social. Bueno, sí, ellos podrán hacerlo y tendrán igual beneficio. ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, como todos tienen el mismo acceso o el mismo derecho de participar, pero por ejemplo en temas de créditos, pues ya como comité de créditos, pues tendremos de pronto un nivel diferente. No es lo mismo el asociado que hace un préstamo que está por libranza al que paga por caja. Entonces, en temas de créditos, pues sí podemos poner otras restricciones, pero más que por el tipo de asociado, es por su capacidad económica, por su situación económica. Don Héctor tiene una pregunta. Don Héctor, ¿puede prender su micrófono? Sí, bueno, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don Mauricio, mi esposa tiene afiliar. Ah. Ella es independiente. Digamos que con los independientes sí es un poco complicado porque pues, se perdería la esencia de fondos de empleados. O sea, si ella no está vinculada laboralmente a una empresa, creo que normativamente no lo podríamos hacer porque no estaría pues acorde a la normativa de los fondos de empleados y pues tenemos que seguir a entender que somos un fondo de empleados. No podemos desvirtuarnos a una cooperativa. Entonces, ahí tal vez no. Edison, perdón, ¿qué garantías se le exige a una empresa para asociación de sus trabajadores? Pues esto se irá como haciendo a la marcha. En ese momento, pues apenas es como el momento cero. A medida que empecemos a construir ese reglamento, pues empezaremos a poner algunos requisitos. Pues se me ocurre que sea una empresa que tenga buena trayectoria, que sus estados financieros pues sean también, que se puedan presentar, que podamos conocer su información financiera, que tengan el reconocimiento. Entonces, pues eso todo se irá construyendo a la marcha, a la par, porque en ese momento pues apenas es modificar estatutos y ya luego empezar a modificar reglamentos. Sí. El independiente. Más preguntas, más dudas, sugerencias. En el chat tampoco. Hola. Lo escuchamos. Huguito dice, buenas noches. Además de cambiar la razón social del fondo, se van a presentar más cambios en el funcionamiento actual del fondo. Ejemplo, aumentos de aportes, monto de préstamos, auxilios, etcétera. En este momento la propuesta para la asamblea accionaria es únicamente modificar vínculo y nombre. No, por ahora no se va a modificar nada más. Posiblemente, al ser más, a crecer, bueno, o sea, como que ya en la marcha pues habrá que modificar más cosas, pero por ahora es únicamente las dos propuestas que tenemos para esa asamblea extraordinaria. Más preguntas, más dudas.
Supongamos yo estoy en el fondo, pues en la fábrica, y se me pasa ustedes dicen, yo sigo pagando, pero a mí lo que yo estaba pagando no me alcanza. ¿Yo tengo que seguir esa plata o puedo dar menos? No, eso se puede modificar. O sea, hay personas que tienen un ahorro y lo pueden ir disminuyendo. Lo importante es que sea un ahorro periódico y de manera mensual. Pero sí, claro, ya iría como al aporte mínimo, que es el 3% del salario mínimo, claro, lo puede modificar. Y ya cuando nuevamente se vincule o tenga otros ingresos, puede aumentar. Eso sí se puede aumentar o disminuir en cualquier momento. Bueno, entonces les recuerdo, la idea es que nos acompañen en esa asamblea extraordinaria. Allí sí requerimos pues de la asistencia de todos ustedes y de muchas personas para que podamos tener el quórum. Se les va a mandar previamente pues la convocatoria con la modificación de los artículos que van a cambiar del estatuto. Recuerden el concurso. Desde ya pues inclusive hay personas que ya les he ido contando y ya han tenido como idea. Entonces la idea es que entre todos construyamos el fondo de empleados. Justamente hoy cumplimos 24 años. Por eso al inicio se les dio pues como el detallito conmemorativo a los 24 años. Y durante estos 24 años, pues el fondo ha mostrado siempre crecimiento. Hemos siempre sido creciendo y mostrando resultados positivos. Entonces, la idea es que sigamos por muchos años más, que podamos seguir construyendo el fondo de empleados, que recuerden que ustedes son los dueños del fondo de empleados. Cuando yo hago parte de un fondo de empleados, pues es usted quien con su aporte hace que esta empresa crezca. Y también con sus ideas, con sus sugerencias, sus comentarios, pues también nos ayudan a fortalecer. Y ahora que empecemos la nueva etapa de abrir el vínculo, pues aquí hay muchos exhibidores que están en diferentes empresas, entonces muy seguramente los iremos a buscar para que nos den como el apoyo para que poder abrir esos vínculos con esas nuevas empresas pagadoras. Entonces, la asamblea extraordinaria será es un miércoles 27 de noviembre. Desde las 6 de la tarde estaremos también acá. La idea es, por eso, se hizo previamente esto para que la asamblea sea mucho más ágil, pues sea simplemente aprobar, pues ya discutir pues como los temas particulares de esa asamblea. Nuevamente muchas gracias. No sé si entonces no hay preguntas, un comentario. El señor Héctor Barón dice, ¿se tiene un portafolio para ofrecer el fondo de empleados a las empresas? A ver, como fondo de empleados, este cambio pues nos va a traer un cambio total, pues porque nosotros estamos acostumbrados a una empresa que nos acogió, que estábamos allí, y ya pues va a haber un cambio porque ya pues tenemos una infinidad pues de oportunidades en otras empresas, entonces claro, tendremos que modificar muchas cosas. Un tema, por ejemplo, el tema de publicidad. La publicidad se hacía únicamente interna, nunca nos interesó pautar en ningún lado. Cuando hay eventos cooperativos, pues nunca, ¿para qué pautábamos si no podía una persona fuera de IBG ingresar? Entonces, digamos que en temas de publicidad, pues tendremos que empezar a hacer un trabajo fuerte para que nos conozcan otras empresas. El vínculo, la idea es que sea, pues no son empresas de acá de Armenia, sino que también de la zona, de la región del país. Entonces, tendremos que hacer un trabajo fuerte, sí, tendremos que hacer muchos cambios, pero pues eso irá como a la marcha. Entonces, por eso les decía, eso es un cambio que hemos venido construyendo desde hace 5 años, hemos ido preparándonos y tendremos que hacer muchos más cambios. Bueno, entonces, los esperamos entonces el próximo 27 de noviembre. Y los creativos, que yo sé que aquí hay muchos creativos, todos somos creativos, entonces aquí tenemos 53 más los virtuales posibles nombres, y les también que ustedes promuevan entre los compañeros el tema del concurso, igual vamos a estar promocionándolo para que entre todos construyamos este nuevo nombre y esta nueva marca. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, la idea es que hasta el 5 de noviembre nos envíen las propuestas para que nos dé el tiempo para mandar la convocatoria junto con todo lo que nos exige la norma para mandarle esa convocatoria. Bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias, don Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Gracias, don Mauricio. Gracias.